La segunda cuestión es la referente a las conversaciones que vamos manteniendo con el Gobierno en torno a lo que se conoce como ley de cajas, y en cualquier caso el plan de fortalecimiento del sistema financiero. Seguimos manteniendo conversaciones con el Gobierno. Ayer mismo, a última hora de la noche, desde Bruselas, mantuve una nueva conversación con la vicepresidenta económica al respecto de lo que ellos pretenden aprobar este viernes en Consejo de Ministros. Nosotros hemos señalado estos pasados días que discrepábamos de lo que eran las exigencias de capital principal, del core capital, del 10% a las cajas de ahorro. Si finalmente, en cualquier caso, se exigiera un suplemento de ese capital principal hasta llegar al 10% para las entidades que presentan una mayor dependencia de la financiación mayorista, a nuestro juicio, y así debería reflejarlo el decreto ley, debería funcionar con los buffers de conversación de capital que prevé Basilea III. Es decir, si no se alcanzara el nivel requerido, no sería la consecuencia la apertura de un expediente disciplinario por infracción, sino el establecimiento de limitaciones de reparto en los dividendos y limitación en el reparto de los bonos para directivos. Esta solución, a nuestro entender, aporta muchas ventajas, es más flexible para las entidades, cumple con los requisitos de anticiparnos a lo que establece Basilea III y transmite una señal inequívoca que sería bien recibida por los mercados y por la opinión pública. Hay una segunda cuestión en la que también mantenemos diferencia con el planteamiento inicial del Gobierno, y es la dependencia de financiación mayorista. Es decir, la exigencia de que la financiación captada en mercados mayoristas sea superior al 20% no es asumible a nuestro juicio. Debe subirse al 30% o, en cualquier caso, si no se sube al 30%, alternativamente que el denominador integre todo el balance y no simplemente la financiación crediticia. En todo caso, si la delimitación del concepto dependencia de financiación mayorista al que me estoy refiriendo se produce en una circular del Banco de España, es esencial que ésta se publique en el mismo momento que el Real Decreto Ley. El debate público sobre la reforma debe cerrarse de una vez por todas y no tendría sentido que se publicara el Real Decreto Ley y dejáramos a expensas de que el Banco de España publicara más tarde esa circular que pudiera significar la alternativa a lo que para nosotros es inasumible, que es ese 20% que se exige en la actualidad. Hay otra cuestión en la que también nosotros presentamos de entrada objeciones, que es respecto al plazo. Ustedes saben que, según lo anunciado por el Gobierno, el Banco de España analizará en el mes de septiembre el grado de cumplimiento de los planes de capitalización adoptados por las entidades para alcanzar los nuevos requerimientos. Pues bien, a nuestro juicio es imposible garantizar la admisión a cotización a bolsa o la entrada de inversores privados antes de septiembre. Si se puede exigir que antes de esa fecha exista una voluntad manifiesta e inequívoca de cotizar o de dar entrada a inversores privados, pero esa voluntad que debe considerarse suficiente para entender que los planes están siendo cumplidos, pero en cualquier caso no pueden ser ejecutados antes del mes de septiembre. Por tanto, también en las conversaciones y negociación con el Gobierno central lo que solicitamos es una ampliación de este plazo. Por tanto, les he explicado la objeción y cómo puede resolverse al capital principal, la objeción y cómo puede resolverse la dependencia de la financiación mayorista, la objeción al plazo, y continúo con dos cuestiones más. Primero, la entrada del FROP en el capital a través de acciones debe realizarse, a nuestro juicio, a un precio que tome en consideración el que se favorezca a las entidades de acuerdo con lo que haya dispuesto el Banco de España y de acuerdo con lo que hayan hecho estas mismas realizando saneamientos como reservas, convirtiendo saneamientos como reservas. Debe admitirse la entrada de capital privado público en los bancos o cajas, pero además de la permanencia del FROP,
esta consideramos que debe ser suficiente y debe ser, tal como está previsto en la legislación actual, como mínimo en 5 años, para permitir continuar el saneamiento de las entidades afectadas. Ustedes saben que en julio del año 2010 aprobamos una modificación de la Ley de Cajas y que en esa modificación de la Ley de Cajas se daba un plazo de 5 años a aquellas entidades que acudían al FROB. Pues bien, entendemos que al margen de las consideraciones que he puesto encima de la mesa respecto a otras cuestiones, también hay que mantener ese plazo para permitir continuar con el saneamiento de las entidades afectadas. Y, finalmente, un quinto punto respecto a la fiscalidad. Entendemos que el futuro decreto ley, el que pretende aprobar el Gobierno este viernes, debe aprovecharse para dejar clara la tributación consolidada en el impuesto sobre sociedades de los SIP. Además, para las cajas, también en el ámbito de la fiscalidad, que realizan la actividad de forma indirecta, debe preverse un régimen que no restrinja la participación del 70% de la consolidación, ya que la norma financiera solo exige el 50%. Son, por tanto, las 5 objeciones, los 5 puntos en los que solicitamos una flexibilización por parte del Gobierno y en la que espero que en las conversaciones que estamos manteniendo y que paralelamente mantiene la CECA con el Gobierno seamos capaces de ponernos de acuerdo. No se trata simplemente de que el Parlamento, y en este caso el Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, tenga que asumir lo que acuerde el Gobierno con la CECA. Es obligación del Parlamento, al margen de los acuerdos que pueda llegar el Gobierno con el sector privado, fijar sus propios criterios. Y en este caso, sin duda, damos gran importancia a lo que pueda acordar el Gobierno con la CECA, pero más allá de lo que puedan acordar entre ellos, les acabo de reivindicar cuáles son los 5 puntos